Me han dicho que ha venido aquí nuestro presidente, el señor Pedro Sánchez. ¿Es eso cierto? ¿Está? Sí, ¿no? Bueno, si está, quería decirle que en los próximos 4 años él va a ser el coautor del guión de nosotros, de los ciudadanos españoles. Y que espero que le vaya muy bien, porque si ya a él le va muy bien, nos irá muy bien a todos. ¿Qué pasa, gente? Soy Liberal Ren y hoy vamos a comentar el cataclismo financiero al que nos está llevando Pedro Sánchez. Como sabréis, sobre el 14 de marzo, nuestro presidente del gobierno anunció una serie de medidas económicas de estimulación de la economía en la que se movilizarían 200.000 millones de euros. Les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual, de nuestro PIB. De verdad parece que se la pone dura. El plan consiste en 100.000 millones de euros en avales, que no inyección de capital, del Estado a las empresas para hacer frente al pago de su deuda, solo si éstas no pueden pagarlas. Es decir, ¿está protegiendo el Estado a las empresas o a los bancos frente al impago de las empresas? Personalmente creo que es lo último, creando un escudo financiero para que, en última instancia, evitar que los bancos se vean desprotegidos. Esta medida además no requiere su aplicación a día de hoy, aunque ya han movilizado los primeros 20.000 millones, pero sigue sin ser inyección real sobre la economía. Aparte, han dispuesto otros 83.000 millones para aplazamientos de pagos del sector privado a sus deudores, es decir, hipoteca, gas, electricidad, etc. Para los 200.000 millones hay que sumar otros 17.000 millones de euros. Estos sí suponen dinero que el gobierno va a inyectar en la economía. Se efectuarán en forma de pagos de desempleo a los afectados por ERTE o a autónomos que cesen su actividad o la reduzcan muy significativamente. Pero lo de dejar aparte el cobro de impuestos y que los contribuyentes dispongan de liquidez sin tener que recurrir al Estado, ya sí eso otro día. Esta tercera parte del plan sí que supone endeudamiento que los contribuyentes deberán pagar mañana o con recortes en gasto público. Estas medidas no refuerzan sectores rentables o que seguirán siendo rentables, en lugar de aquellos que han dejado de serlo y no volverán a serlo en el futuro. Por eso hay que tener cuidado, porque si la epidemia no termina dentro de un par de meses, para que las empresas no tengan que tirar de los avales del gobierno, esto se traducirá en endeudamiento que nos tendremos que comer todos nosotros, a pesar de lo que diga Yolanda Díaz. Creo, Ana Rosa, que la diferencia con la crisis financiera que ha sufrido nuestro país es que aquí no pueden pagar la crisis los de siempre. Así que, resumiendo, simple propaganda del gobierno. Pero sinceramente yo creo que la patronal española sabe que la cantidad de dinero público en términos de PIB que el gobierno de España, y además lo hemos hecho desde el principio, actuando con rapidez para los ERTES, para exonerar las cuotas, para las moratorias, para todo, es ingente, Ana Rosa. Los ERTE, o expedientes de regulación temporal de empleo, son una especie de despido de los trabajadores durante un periodo de tiempo hasta que la situación que les obligó a tomarlo haya terminado. No computan como paro, pero no están produciendo ni generando riqueza. A causa de la paralización de toda actividad económica no esencial, el gobierno aprobó los llamados permisos retribuibles recuperables. No tiene el mismo problema, necesitamos suavizar el golpe. Bien, si lo que quieres es mentirles, entonces podemos llamarlo ajuste temporal reembolsable. Me fascina. ¿En serio? Es decir, seguirán recibiendo su salario, que abonará la empresa con normalidad, y una vez termine la situación de emergencia se recuperarán las horas de trabajo no prestadas. Esta medida está destinada al personal de actividades consideradas como no esenciales, y no podrán acogerse a ellas los que puedan teletrabajar en proceso de ERTE o con una baja de incapacidad temporal. Las empresas deberán asumir el coste sin tener ingresos. Al ser no esenciales, no pueden producir ni vender. Y sin un puñetero aplazamiento fiscal, se impulsa a las empresas a recurrir a los ERTEs o a los despidos. Pero vamos con esta última. En el Consejo de Ministros del día 27 de marzo, el gobierno PSOE-Podemos
que no les ha faltado tiempo para propaganda. Ha hecho efectiva la prohibición de los despidos por fuerza mayor o relacionados con la crisis del COVID-19. Es decir, van a prohibir que aquellas empresas pasando por una mala situación económica, dada esta crisis, puedan despedir a algunos de sus trabajadores acogiéndose al despido por causas objetivas. Y después creo que lo que quieren preguntar de verdad que son ¿qué causas están impidiendo a día de hoy despedir? Bueno, pues lo que estamos diciendo con este precepto es, a modo, ¿no?, que lo que ya se ha hecho en algún otro país europeo, que siempre que existan causas económicas, técnicas, organizativas, de producción y causas de fuerza mayor, como se ha dispuesto en el Real Decreto antecedente que ya ha visto la luz, pues en esos casos no se puede despedir. Y vuelvo a decir que no se puede despedir sencillamente porque hemos arbitrado un mecanismo excepcional, amplísimo, con muchísimos recursos públicos para acudir a los ERTEs. Por tanto, no tendría sentido despedir cuando el propio Gobierno de España está permitiendo los ERTEs y, como saben, además, a día de hoy, hipersimplificados. Por tanto, estas son las causas que impiden el despido. Por otra parte, las empresas que sí que necesiten reducir sus plantillas deberán recurrir a la figura del despido improcedente, mucho más caro que el primero. En otras palabras, el Ejecutivo está encareciendo el coste del despido para que las empresas y autónomos deban recurrir a los ERTEs. Con esto, el Gobierno claramente busca que cuando concluya el estado de alarma y la producción vuelva a reanudarse, todos los cientos de miles de despidos que se van a producir vuelvan a traducirse en un incremento de nuevo en las plantillas. De esta forma, el aumento de paro que estamos viviendo se revierta cuando la crisis finalice. Parece razonable. Las empresas no deberían aprovecharse de la crisis para despedir a parte de su plantilla acogiéndose a la crisis sanitaria, de forma que cuando ésta pase, todo pueda volver a su estado de principio. Sin embargo, el error es que una vez concluya la epidemia en España, no volveremos al estado de inicio, considerando que la caída del PIB español en el primer semestre podría llegar a ser de hasta un 13,5%, y en el conjunto del año la caída podría ser de cerca de un 5%, según la OCDE. Vamos, que literalmente vamos a hacer récord. Peor incluso que cuando estábamos perdiendo y destruyendo empleo durante 2009, 2012 o 2013, y valores no vistos desde la posguerra. Es una chorrada, como una casa de grande, decir que habremos regresado a la normalidad una vez esto termine. Estos meses de parón económico van a provocar pérdidas en el tejido productivo español. Y si éste se empobrece, que es lo que está pasando, dejamos de tener la capacidad suficiente como para dar abasto con el actual número de trabajadores en plantilla. Con esta medida van a acabar provocando pérdidas mayores en las empresas, de las que por sí van a tener, y si aún encima pierden más dinero, tendrán que ajustar aún más las plantillas. Habrá empresas que se acogerán al ERTE, porque no les quede otro remedio. El Gobierno les obliga a ejecutarlo a pesar de saber que cuando la situación vuelva a la normalidad, estas empresas deberán hacer ajustes para evitar pérdidas mayores. Y las que más van a sufrir, desde luego, van a ser las pymes. Un aplauso por este Gobierno. Es papel pintado con colorines. Si esto de verdad funcionara y la rigidez del mercado laboral fuera garantía de derechos, los países con mayor intervención tendrían las mayores cotas de bienestar y menor desempleo. Como bien señalaba Fernando Díaz Villanueva, este gobierno es de una ineptitud total, como hemos podido ver. Dentro de poco nos van a prohibir estar tristes. El paro, para variar, aumentó en 300.000 personas durante el mes de marzo, convirtiéndose en el peor de la historia. Y no estamos incluyendo los ERTE, que se cifran en 250.000 expedientes cuando estoy grabando esto. Obviamente son muchas más personas. Además, FEDEA estima 1,3 millones de despidos cuando la crisis pase. Además, se han reducido en 840.000 las afiliaciones a la Seguridad Social. Se ríen de nosotros, señores. Se creen que somos idiotas y no nos enteramos de esta mierda. A ver si soy capaz de explicarlo. Los ERTEs no son parados. Los ERTEs los hemos hecho para no destruir empleo. Y vuelvo a decir que por eso la Comisión Europea quiere emular el modelo español, porque es, digamos, como una especie de dique, ¿vale?, que impide que no se despida a la gente. En lo que tiene que ver en el género, es cierto que el virus, el coronavirus, no tiene un impacto de género específico, pero no podemos desconocer, téngalo en cuenta, que
Lo dicho, los autónomos y las pymes están hasta los cojones de Sánchez. Y no es para menos, pero que el gobierno empatiza con vosotros. Por tanto, el Gobierno de España no solamente está activo en la toma de medidas para el conjunto de la ciudadanía, sino que está, desde luego, empatiza directamente con un sector hiperrelevante de la economía como son los más pequeños, ¿no? Pagáis religiosamente el mes de marzo, porque nos falta pasta. Eso sí, si necesitáis liquidez, tirad de nuestros fondos, que son deuda que también deberéis pagar en el futuro. Solo se podrá aplazar este cobro si estos contribuyentes deben pagar menos de 30.000 euros en impuestos, correspondiente a todo el primer trimestre. Si no, no podrán aplazar sus obligaciones tributarias. Es decir, que las empresas deberán echar mano de ahorros para nutrir la hacienda pública. Y si estos ahorros no son suficientes, deberán echar mano de los avales que dispone el gobierno o retrasar los pagos de hacienda con intereses. Los impuestos no se han aplazado. Esa moratoria de la que tanto hablaba el gobierno nunca se realizó. Autónomos y empresas tuvieron que pagar todos los impuestos correspondientes el día 31 de marzo. Y ese mismo día, el Ejecutivo anunció que empezaría a pensar en una moratoria de pagos. ¿Se puede ser más hijo de puta? Necesitabais aseguraros la paguita del mes, pero aplazar pago de impuestos o bajarlos para que aumente la liquidez de las empresas o los autónomos. No, por favor. ¿Estamos locos? ¿Cómo vamos a hacer algo así? Por Dios, ¿cómo se puede tener tan poca vergüenza? El Estado no hace más que meter palos en las ruedas de nuestro sector productivo. De verdad, señores, dejen de hacer el idiota. Menos mal que en algunas comunidades autónomas como Madrid se harán cargo de la cuota de marzo y abril hasta que lleguen vuestras moratorias. No se puede pedir semejante sacrificio al sector privado y no plantear ninguna medida para bajar el gasto del sector público. Calviño nos lo dijo muy claro. Hay que tener la cara de hormigón armado para decir eso, de verdad. Ni un puto euro recortado de administraciones públicas a pesar de las peticiones de diversos partidos de rebajar ciertos cobros o rebajas de sueldo. Cuando tienen razón, tienen razón. En Italia ya han tomado ejemplo y han metido un tijeretazo en el Congreso y el Senado. De verdad, hay ministerios que ahora sirven para tocarse profundamente los cojones, como el de igualdad, el de transición ecológica o el de consumo. Sí, nosotros lo que percibimos en los datos es que efectivamente al no haber competiciones deportivas, pues lo que son las apuestas que están muy vinculadas a este tipo de eventos se han reducido de manera extraordinaria. Tócate los huevos. Gracias, ministro, de corazón, por la aclaración de lo evidente. ¿No pueden reasignar las partidas de estos gastos inútiles en estos momentos y destinarlas donde de verdad se necesitan? ¿O hay que seguir pagando todo aquello que no necesitamos a costa de dinero del contribuyente? Unos huevos más grandes que un camión. De verdad que no sé cómo pueden caminar sin pisárselos. Pero bueno, señores, espero que más o menos hayan entendido lo que pretende hacer este gobierno y por qué no son buenas medidas. Que estamos repitiendo errores del pasado y nos vamos a meter una hostia de un tamaño inimaginable. Aunque esperemos que me equivoque. Iremos viéndolo en próximos vídeos, así que si os ha gustado, podéis dejar un buen like, compartir, comentar y suscribiros al canal. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Ren fuera.